Padre, gracias por este tiempo de adoración. Gracias, bendito sea tu nombre. Gracias por la alegría de ver cada niño, cada jovencito, cada hermano mayor aquí en tu casa de oración. Gracias por la libertad de poder congregarnos, por la libertad de poder ingresar a esta tu casa de oración y poder recibir el compañerismo con los hermanos. Señor, en esta hora oramos por nuestra querida hermana Victoria, Señor, que ha estado hasta hace muy poquito acá con nosotros, acompañándonos en la adoración. Padre, ahora ella tiene que atravesar momentos difíciles. Oramos para que el Consolador esté con ella, Señor. Oramos para que la fuerza de tu Espíritu, Señor, la potencia de tu Espíritu, Señor, y la sabiduría de lo alto y todo lo que venga de ti, Señor, sea para nuestra querida hermana Victoria en este momento, para que ella pueda, Señor, estar fortalecida en ti, Señor, y guiar a sus hijos, a sus nietos. Padre, para que ella pueda atravesar este momento difícil, Señor. Padre, gracias por la iglesia, gracias por este aniversario, gracias por lo que tú has hecho, gracias porque has sido lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Y ahora que vamos, Señor, a abrir tu palabra, oramos para que tú puedas también permitir que cada corazón sea abierto, Señor, y tu palabra pueda entrar como una semilla, tierra fértil, Señor. Usa tu instrumento, Señor, vacíalo de él y llénalo de ti, Señor, para que pueda, Señor, salir de él palabra de vida eterna, Señor. Padre del cielo, gracias por este tiempo de adoración. Recibe toda la gloria, todo honor, todo aplauso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Pastor. Bien, mis hermanos, un gusto poder saludarlos a todos con la paz del Señor y la alegría de poder compartir y el privilegio de estrenar púlpito. No cualquiera. Bien, estaba recordando, la verdad es que me había olvidado de la invitación. Si el pastor Toledo no me llama el otro día a mitad de semana, yo estaba en otra galaxia. En una de esas era mejor que no estuviera yo hoy acá, pero bueno, me llamó para recordar. Y estaba recordando que la última vez que estuve, el culto fue ahí afuera, era verano, hacía un calor, ni les cuento, era de nochecita, tirando a noche, y si no me equivoco era la despedida de... ¿no? Antes de que te fueras, pero por ahí andaba la cosa. Muy bien, un gusto tener la posibilidad de estar con ustedes esta mañana. Y antes de ayer, como todos ustedes saben, día 25 de mayo, Argentina celebra el Día de la Patria. Lo que no sé si todos ustedes saben es que el primer presidente del primer gobierno argentino nació en Bolivia. Bueno, parece que muchos lo saben, me parece bárbaro. Don Cornelio Saavedra, porque en aquel entonces Bolivia era parte integrante del Virreinato del Río de la Plata. Y después, por razones generales de la política, ¿no es cierto?, terminó siendo otro país, pero en realidad, en el tiempo de la Guerra de la Independencia, era todo una unidad. Bien, vamos a leer la palabra. Quiero hacer esta aclaración. Yo voy a leer de una versión que no es la Reina Valera. Entonces, si usted no tiene esta versión, no abra su Biblia. ¿Está bien? Gracias. Perdón, ¿me escucharon? Porque hay una de murmullos, muchachos. Entonces, yo voy a pedir una cosa, y esto con toda seriedad. O se callan ustedes o me callo yo. Que los chicos hablen es un tema, pero que los grandes también es otra cosa muy distinta. Y para abrir la Biblia y escuchar al Señor hay que callarse la boca,
porque las dos cosas a la vez no se pueden hacer. Si yo hablo, no lo escucho. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, vamos a dar lectura a un pasaje que es ultra conocido, pero si usted no tiene, como tenía el pastor Toledo que lo mostró hace un rato, la versión lenguaje actual, deje su Biblia cerrada y escuche con atención. El apóstol Pablo dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Efesios capítulo 4, versos 1 al 16. Pero vuelvo a repetir, si usted no tiene la TLA, deje su Biblia cerrada. ¿Está bien? Mis hermanos, cumplimos 22 años. ¿Está bien? Ese es el número. Perfecto. A ver, ¿quiénes tienen, o casualidad, 22 años o cumplen 22 años este año? ¿Alguien tiene exactamente 22 años? Nadie tiene exactamente 22 años. Nadie cumple tampoco 22 años este año. Bueno. Uno, bien. ¿Ya los tenés o está por cumplirlo? ¿Cuándo? El 30 de junio, 22 años. ¿Vos también el 30 de junio? No. 13 de junio. Estás ahí nomás. Unos días más. Bien. 2 están dentro de los 22 años. ¿Ok? Bien. Ahora, levanten la mano los que están entre la franja de los 20 a los 25. Bien la mano, muchachos, porque si no, no puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Nada más? Bien, los demás entiendo que o son más chicos o ya pasaron largo el tema. Bien. Es interesante pensar rápidamente cuáles son las características anteriores y actuales de las personas de 22 años. Los varones de mi época, de mi generación, terminábamos la secundaria a los 18 y la idea era poder salir a trabajar, pero nadie podía hacerlo antes de que a los 20 años
lo sortearan para el servicio militar. Porque a nadie se le ocurría darle trabajo a alguien que sabía que durante un tiempo, 1 año y medio, quizás 2, si le tocaba Marina, no podían contar con él. Así que era un tiempo muerto ese. Hasta el día en que nos sorteaban. El día que nos sorteaban era un poco más definido. Los que habían sacado número bajo saltaban de alegría porque se habían salvado y por lo tanto podían empezar a trabajar. Los que no, como mi caso, que me tocó Marina, teníamos que saber que íbamos a estar 2 años bajo bandera y sin poder trabajar. Bueno, por la gracia del Señor yo hice bastante menos, porque por una razón de economía vino una baja adelantada, pero 15 meses adentro sin poder hacer otra cosa que ir a la facultad cuando se podía y el resto del tiempo aplicable al servicio militar. Pero cuando los varones terminábamos el servicio militar, como mi caso, que además estaba noviando, con la que todavía hoy es mi señora, te agarraba el futuro suegro y te sentaba y te decía, escúcheme señor, porque te trataban de usted. Dale, miren ahora los chicos, vos tenés 80 años y te dicen dale como si fueran unos mocosos y ellos tienen toda la confianza del mundo, ¿no? Bien, entonces te agarraba el futuro suegro y ¿qué te hacía? Te sentaba y decía, perdón caballero, ¿usted piensa seguir calentando sillones mucho tiempo o piensa hacer algo con mi hija como la gente? Y dale, anda a cantarle a Serrucho con el tema de que me voy a vivir en pareja y todas las estupideces de este tiempo. Ahí, viejo, o te ibas al casorio o te decían, usted acá no aparece nunca más. Entonces, la cosa no daba para más y por lo tanto uno tenía que o madurar o madurar. ¿Vos a qué edad te casaste? 25. Bueno, yo te gané, me casé a los 24. Porque claro, terminé el servicio militar, empecé a trabajar, pero después había que juntar plata. Sí, obvio, ¿no es cierto? Bueno, pero la cosa era que había que madurar. Yo a los 25 ya tuve la única hija que el Señor nos dio, ¿no es cierto? Y yo no había terminado mi carrera universitaria. Y entonces cuando la panza de mi señora crecía, yo decía, pero ¿y a esto que viene acá adentro qué le voy a dar? Porque estoy dando vueltas sin terminar mi carrera. El tema además es porque en esa época no había ecografía como para saber el sexo ni nada por el estilo. Así que yo me enteré que era una nena, que era lo que yo esperaba, cuando nació. Antes, imposible. Ahora, ¿qué pasa hoy? Bueno, con el permiso de ustedes yo me voy a bajar de este púlpito. Porque me gusta tener a la gente un poco más cerca. Y para mí el gusto de esto está demasiado alto. ¿Qué pasa hoy? Un caballero como estos dos de 22 años son directamente adolescentes. Porque las estadísticas de hoy dicen que la adolescencia termina a los 28 años. ¿Ok? Y es cierto, eso es lo más grave. Primero porque son unos tarambanas totales, ¿no? No tienen seriedad para hacer nada. Y segundo, porque con este asunto se ha generado un hecho, que es que los nenes, estoy hablando de los varones, pero corre para las chicas también el asunto, están todos tan cómodos en la casa de la madre, porque mamá lava, plancha, le da de comer, qué sé yo cuánto, que para qué te vas a hacer problema agarrándote una familia sobre los hombros. Y lo que es más serio, ¿para qué vas a pensar en el matrimonio si en el último de los casos nos agarramos, nos vamos a vivir juntos, qué sé yo cuánto? Es decir, parafraseando a nuestro amigo Discépolo, es cierto que la Biblia está al lado del calefón, porque es un escandalete generalizado con un proceso que uno no sabe para dónde va a parar. La pregunta entonces que uno tiene que hacerse es, ¿y una iglesia con 22 años qué es? ¿Adolescente o madura? Lindo punto para contestar. Claro, porque ahí es donde tenemos el problema.
La historia de nuestras congregaciones evangélicas bautistas, en general de Latinoamérica, muestra que las congregaciones nuestras parecen un electrocardiograma. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. En el año 1990, yo tuve el privilegio de ir a Corea para participar del Congreso de la Alianza Mundial Bautista. Y nos acompañó el primer pastor de esta iglesia. Fuimos con Esteban Choi, que había ingresado conmigo al seminario en el año 85, junto con su esposa María, que para las clases del doctor Brenneman, sobre todo, tenía un diccionario coreano-castellano para poder entender algo. Me acuerdo como si fuera hoy del asunto. Bien, cuando terminó el congreso, el domingo a la mañana fuimos todos los argentinos, varones, a la iglesia bautista cuyo pastor era el presidente de la convención. Y nos recibe en un bruto edificio de 5 pisos y nos cuenta, como la cosa más natural del mundo, como si estuviera contando el cuento de la Caperucita Roja, que la iglesia tenía 5.000 miembros y eso que donde nosotros estábamos era su edificio educacional, el templo estaba cruzando la calle, tenía capacidad para 1.300 personas, hacían 3 cultos cada domingo, sostenían 7 misioneros en el mundo y tenían un centro de retiro y campamento propio de la iglesia que era para que a uno se le cayeran las medias. Y entonces todos los genios argentinos, especialistas en el crecimiento de la iglesia que creíamos que nos las sabíamos todas, preguntamos muy gallardamente, ¿y cuántos años tiene la iglesia? Porque con 5.000 miembros, si uno piensa en 5.000 miembros y todas esas cosas, esto deben ser de 2 siglos para atrás. En Corea hay un detalle muy importante. Cuando yo llegué y me hospedé en el hotel que me tocaba, me asomo por la ventana y digo, qué bárbaro, esta ciudad tiene más sanatorios y clínicas que habitantes. Porque en todos lados había de esas cruces cuadradas que antiguamente se usaban en las farmacias o en las clínicas acá para indicar cruces de neón, todas iluminadas. Pero después me contaron que eso no eran las clínicas ni las farmacias, eso eran las casas de los cristianos que se identificaban de esa manera. Porque en Corea, cuando usted se entrega a Cristo, deja atrás 2.000 años de historia familiar, metidos en el budismo y en cuanta cosa rara anda por ahí dando vuelta. No es como creer en Cristo acá, que cree en Cristo cualquiera y llevan unas vidas que de compromiso, no digo cero, pero ahí nomás, flojito, vengo al culto cuando quiero, me voy cuando quiero, me cambio de iglesia cuando quiero, en esta bendita ciudad de Buenos Aires donde hay para todos los gustos. Hoy un día estoy en la latinoamericana, después me voy a la de Carrasco, después me voy a la de Freyson, después sigo con Prain. Así andamos unas migraciones internas espectaculares. Espero que no sea el caso de usted acá. Bueno. Y entonces nos contesta el pastor, 14 años. Y nos quedamos todos mudos. Porque 14 años y 5.000 miembros. No hay una sola iglesia en la Argentina que pueda tener esa antigüedad con esa membresía. Además de todas las otras cosas. Y entonces lo único que se nos ocurrió preguntar es cómo era el asunto, cuál era el secreto. Y la respuesta fue la oración. La oración. En esta iglesia no, porque ustedes son la excepción a la regla. Pero en todas las iglesias que yo conozco, excepto esta, el culto que tiene menos gente presente es el culto de oración. Acá no, acá vienen todos. ¿No es cierto? ¿Vienen todos al culto de oración? Vienen todos, toda esta asistencia. ¿No que vienen todos? ¡Ah, me vienen todos! Ríanse, si se van a reír, ríanse en serio, total. No se están riendo de mí, se están riendo de la afirmación. Ahora, el ideal sería que eso fuera cierto, pero no lo ven en ninguna parte, ni en mi iglesia tampoco, así que ustedes no se hagan problema.
Ahora, che, todos los que están dando vuelta para atrás me miran para este lado, ¿eh? Y si no, me corro acá y del medio me escuchan mejor. ¿Está bien? Entonces todos los que dieron vuelta a la cabeza y todos los que siguen charlando acá en el fondo se callan. El asunto es entonces, si nosotros pensamos en que en lugar de ser una iglesia adolescente, podemos ser una iglesia madura con 22 años y nos remontamos a lo que hacen las generaciones o hacían las generaciones anteriores, uno tiene que preguntarse cuáles son los parámetros que la gente de afuera espera de una iglesia madura. Porque nosotros no maduramos para nosotros mismos, maduramos, como decía por acá el cartel, ¿no es cierto?, para que el mundo crea y la gente que está afuera, ahí traspasando esa pared, acepte a Jesucristo. ¿Es así? Bien. Entonces, si es así, ¿cuáles son las cosas que la gente espera que nosotros hagamos? Porque ese es nuestro gran problema. Los evangélicos en general estamos acostumbrados a vivir en una especie de gueto. Vivimos entre nosotros, nos encanta estar juntos, alabamos, adoramos, cantamos, etc. Cantamos un montón de cosas que después no cumplimos durante la semana, no vivimos como cantamos, pero cantamos. Entonces, el tema es preguntarse qué pasa desde esa pared para afuera, qué pasa ahí en los vecinos de la calle Mariano Acosta en relación a nosotros. ¿Cómo nos ven? Bueno, yo quiero compartirles algunos puntos que creo, por mi humilde experiencia, sobre todo, no tanto la de pastor, sino la de tipo que se defiende ganándose la vida con una profesión bastante compleja como es la de contador público. Con gente que no son creyentes, afortunadamente, porque además son más cumplidores que los creyentes. En primer lugar, la gente de afuera espera que nosotros seamos fuertes en lo que creemos y fundamentalmente que tengamos un conocimiento lo más profundamente posible de la base de nuestra fe, que es la Biblia. Mis amados, me gozo en el tema de los exámenes, pero junto con lo que conozcamos para los exámenes, el tema es que tenemos que vivirla la palabra. Y de creyentes en Cristo, supuestos creyentes en Cristo, que no viven la palabra, yo estoy hasta acá arriba. Me he cansado de contestarle a las iglesias que me llaman para preguntarme cómo tienen que hacer para no pagar el IVA en los servicios públicos, cosa que es imposible porque el IVA está incluido dentro de la tarifa. Conozco infinidad de iglesias cuyas tesorerías... ¿Dónde está el tesorero acá? Bueno, escucha bien. Infinidad de iglesias cuyas tesorerías no resisten la menor de las inspecciones porque la mayoría de sus comprobantes son truchos. Porque no les pedimos para las compras los comprobantes oficiales, que por supuesto tienen incluido el impuesto. Pero no, te dicen algunos tesoreros, he escuchado cada cosa, no, pero pastor, esto porque como el dinero del Señor nosotros queremos hacerlo rendir de la mejor manera. Hágalo rendir pagando lo que corresponde. Seamos coherentes, señores. Lo que la gente está esperando de nosotros es coherencia. Una vieja canción juvenil de la década del 70 decía, el mundo está cansado de escucharnos hablar, quieren vernos viviendo lo que es nuestro predicar. Entonces, si nosotros vamos a cantar que me rindo, que me someto a tu voluntad, hagámoslo cierto. ¿Cuántos de ustedes están inscritos en el monotributo? A ver, las manos arriba. Bien.
Bien, espero que estén pagando la categoría que les corresponde. Porque de monotributistas que están inscritos en la A y facturan como la J, ¿me entienden? Porque ¿con qué cara voy a decirle yo a un no creyente que creo en el Señor, que el Señor me alienta, que el Señor me sostiene, que sus promesas, si después le doy un comprobante de inscripción de la categoría A cuando yo estoy facturando por la F o algo por el estilo? A mí no me hizo ninguna gracia cuando en un año pasé el tope para tener que ser responsable inscrito en el IVA. Les puedo asegurar que no fue una cosa divertida, pero ahí estoy, sin especular con el tema, porque forma parte de mi testimonio. ¿Cómo le digo yo a mis clientes que tienen que cumplir con el Estado si yo no soy el primero en hacerlo? Y de cosas así los creyentes en Cristo estamos llenos, ¿eh? Tenemos de todo tipo. Ahora, la gente está esperando, insisto, que seamos coherentes entre lo que hacemos y lo que decimos. Y que tengamos la Biblia grabada acá. Porque es con la Biblia con la que yo tengo que contestarle a la gente. Tuve el privilegio, por la gracia del Señor, de escuchar en vivo y en directo en Rosario, después en Buenos Aires en el año 62 y finalmente en el año 91 al pastor Billy Graham, recientemente promovido a la Patria Celestial con más de 99 años de vida. ¿Por qué la gente bajaba de a miles de las gradas de los estadios para entregarse a Jesucristo cuando Billy Graham invitaba? ¿Porque el sermón había sido un espectáculo de teología? No. Billy Graham repetía no menos de 20 veces en cada mensaje, la Biblia dice. Y si nosotros no le sabemos contestar a la gente con la Biblia dice, estamos fritos, muchachos. No vamos a llegar a ser una iglesia madura en la vida. Porque para ser una iglesia madura hay que ser un creyente maduro. Y un creyente no es maduro si no tiene sus bases en la Biblia hasta acá arriba. El 8 de diciembre pasado tuvimos la bendición con mi esposa de compartir en el regimiento de granaderos a caballo el casamiento de un capitán con el que yo me relacioné y estuve animándolo muchas veces porque en la vida militar actual hay muchos problemas. Y entonces me invitó junto con mi esposa al casamiento. Y mi preocupación era, ¿dónde me van a poner en la mesa con quién me va a tocar? Y me tocó nada más ni nada menos que con el jefe del regimiento, un coronel y su esposa, y el segundo jefe, un teniente coronel y su esposa. Todos vestidos de uniforme, todo fenómeno. Y yo decía, ¿y ahora? ¿Saben una cosa? Estuvimos no menos de una hora dentro de todo el largo rato que duró la fiesta de casamiento, no menos de una hora, repitiéndoles a esos cuatro toda la clase de pasajes bíblicos que nos venían a la cabeza en función de las inquietudes que nos planteaban. Y les puedo decir que sobre todo la esposa del jefe, una católica practicante de cuanto santo y virgen anda dando vuelta por ahí. Mi hermano, si usted no la tiene clavada, si usted no la tiene bien analizada, leída, en forma sistemática, incorporada a su cerebro, la palabra no puede hacer efecto, no se llega a ser nunca maduro. Y una cosa más, no quiero seguir preguntando porque me voy a llevar la sorpresa de mi vida, pero ¿saben una cosa? El día en que menos veces y tiempo los creyentes dedican a la Biblia es justamente el domingo. La gran mayoría no hace su devocional personal el domingo antes de venir a la iglesia. O mejor dicho, al templo, no a la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque todo el mundo parte de la base, bueno, si a las 10 tengo la escuela dominical y vamos a tener la lección y después vamos a tener un invitado plomazo como Caramuti para que jorobe la paciencia y algún pasaje bíblico va a leer. Y a todo esto algunos deben estar pensando, y leyó Efesios 4, 1 al 16 y no está hablando de Efesios 4.
Sí estoy hablando de Efesios 4. ¿Saben por qué? Porque Efesios 4 tiene el todos o todo 9 veces. El pasaje que vimos. Y esto que estoy diciendo es para todos. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y no se llega a la unidad de la fe si no empiezo por el conocimiento de la Biblia profundo, personal y sistemático. Y la otra. Acuérdese que usted tiene que orar por los gobernantes. Se llamen como se llamen. Y no sé cuántos de ustedes esta mañana oraron por Evo Morales y por Macri. Pero si no lo hicieron, empiecen. Porque eso es lo que dice la Biblia. Es decir, junto con el marco de lo que necesitamos hacer profundamente con la Biblia, la gente nos tiene que ver coherentes. El Señor le decía a las personas que estaban con Él, hagan lo que dicen los fariseos que hay que hacer, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. En estos tiempos donde nuestras iglesias están con sus ministerios, me ha pasado ver, y me ha pasado en la mía, yo los tuve que agarrar a todos los adoradores, todos esos que están ahí con los aparatitos estos, un día decirle, muchachos, el primero de ustedes que se venga al culto sin haber tenido su devocional, ese no toca. Por la duda no le pasen un examen a los adoradores de acá. Pero esto es para todo el mundo. La gente quiere ver coherencia. Usted me dice que tengo que pagar el impuesto, ¿usted lo está pagando? Usted me dice que yo tengo que amar, ¿usted ama? Usted me dice yo tengo que perdonar, ¿usted perdona? Entonces, mensaje bíblico unido a la acción. Lo que sigue es que la gente espera que invirtamos tiempo en ella. Mencioné hace un rato los guetos evangélicos. ¿Saben lo que es un gueto? Un gueto es, como pasó en la Segunda Guerra Mundial en Varsovia, los alemanes se encerraron dentro de un perímetro que ellos mismos construyeron a toda la población judía de Varsovia. Y en un lugar donde podían vivir ya medio amontonados 20.000 personas, metieron creo que cerca de 400.000. Ahí vivieron varios años hasta que se produjo el levantamiento del gueto de Varsovia, que fue masacrado porque prácticamente no sobrevivió nadie. En la Argentina hay algunos sobrevivientes del gueto de Varsovia que todavía viven. Ahora, no sé cuántos de ustedes conocen aquella vieja canción que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un pequeño pueblo muy feliz, el Señor es nuestro guía y nos colma de alegría, somos un pequeño pueblo muy feliz. ¿Cuál es el problema para llegar a ser una iglesia madura? Que los que lleguen tienen que tener un coraje a toda prueba, porque nos ocupamos muy bien de cantarles con gran gozo y placer, bom, bienvenido, besito, besito, pero no terminamos de abrirle el corazón como corresponde. Y entonces, para que las personas puedan realmente integrarse, tienen que hacer un trabajo. Las personas nuevas que reciben a Cristo, si se mantienen en la vida de la iglesia, esos tipos hay que levantarle un monumento. Porque nuestras congregaciones funcionan así.
Te amo con el amor del Señor. Sí, te amo con el amor del Señor. Generalmente lo cantamos a las espaldas. No, debe haber cosa menos romántica que la espalda de alguien. Pero si lo cantamos ahora, ¿ustedes a quién se lo cantan? A la espalda del que tienen adelante. Y si hacen una ronda para cantarlo, resulta que uno descubre que la mayoría de los hermanos de golpe tienen una súbita inclinación a ser inspectores de pisos, porque todos cantan, te amo con el amor del Señor, mirando el porcelanato. Este es una belleza. Pero decime si me escucha o que me entiende lo que le digo. Entonces, si se lo voy a cantar a un ser humano, se lo tengo que cantar mirándolo a los ojos. Mínimo mirándolo a los ojos. No, pero pastor, que la vergüenza, que esto, que lo otro. Ahora, hay que romper eso e invertir tiempo en la gente. Pero pastor, si me reúno con los no creyentes, con los inconversos, me voy a tener que aguantar cada cosa. Las palabrotas, ¿no? Porque yo, mi lengua, usted imagínese, yo soy de los viejos que cantaba, cuida tu boca, lo que dice, cuida tu boca, lo que dice, pues el Padre Celestial te vigila con afán, cuida tu boca, lo que dice. Entonces era, cuida tus ojos lo que ven, cuida tus manos lo que hacen, cuida tus pies donde van, cuida tus oídos lo que oyen, etc. La nariz no decía, cuida tu nariz lo que huele, ese no estaba. Pero todo lo demás. Ahora, mi hermano, si usted no invierte tiempo en los de origen boliviano o argentino o quien tenga ganas de que sean, que no conocen a Cristo, ¿me quiere decir cómo los va a ganar? Ya pasaron los tiempos en que hacíamos las grandes concentraciones evangelísticas y en 30 segundos la gente recibía el mensaje y agarraba viaje, porque las épocas socioeconómicas son diferentes. Hoy nadie tiene ganas de comprometerse con nada. No se comprometen los miembros de la iglesia con las cosas de su iglesia, imagínense lo de afuera. Y nos echan en cara que nosotros vivimos para nosotros mismos, encerrados en un gueto y no les llevamos el apunte. Entonces decimos amar a todo el mundo, pero nos escapamos de ellos. Yo terminé la escuela secundaria hace 54 años, en Rosario. Pero por la gracia de Dios tengo 4 de mis compañeros que viven y gozan de buena salud, con los que nos reunimos más o menos seguido, acá en Buenos Aires. Miren, la cantidad de pavadas que yo me he tenido que aguantar, que estos tipos hablan, es increíble. Y critican a este, critican al otro, y dicen, y se ríen de cosas que yo digo, pero yo los mataría con todo cariño. Y muchas veces hemos empezado los encuentros, que generalmente los hacemos a las 9 de la noche, y hasta las 11:30 le damos, y yo nada, ni una palabra. Mudo. Estoy como el Señor llevado delante de Pilato, enmudecí y no abrí mi boca. Ahora, ¿saben una cosa? Los tipos me llaman Monseñor. Y cuando tienen algún problema, es a mí al que llaman. ¿Saben por qué? Porque aún con mi silencio les demostré que los amo y me los puedo bancar. Entonces, está todo fenómeno, pero la gente necesita que le demos a nuestro tiempo. Y en esa riqueza de nuestro tiempo está la realidad de que empiezan a preguntar, ¿por qué haces esto? Y un detalle que también es importante, que se está dando para mal en este último tiempo.
nosotros tenemos un estilo de vida que la gente a la larga envidia. Pero muchos de nuestras familias creyentes están haciendo sus fiestas de 15 y sus fiestas de casamiento, haciendo los mismos programas que el mundo. Cuando nuestra hija se casó, hola, ¿algo interesante en que yo me pueda enterar? Entonces se calla en la boca. Cuando nuestra hija se casó, le pedimos a un matrimonio que armara la recreación de la fiesta. Una escribana amiga de Eve le dijo a las hijas, dice un casamiento evangélico, a la 1 de la mañana estoy de vuelta. Eran las 5:30, la mujer no había aparecido con el marido. Las hijas empezaron a llamar a la policía. Hasta que estos aparecen. Dice, pero ¿cómo? ¿No dijeron que a la 1 de la mañana? Vos no sabés lo que fue. ¿Saben? Nuestra experiencia es esta. Los no creyentes se integran mucho más que los creyentes en una fiesta de casamiento que muestre que nosotros no necesitamos ni el baile, ni el sucundún, ¿no es cierto? Y el meñadito, ni ninguna de esas cosas, para mostrar que tenemos a Cristo en nuestra vida. Y eso también tiene que ver con una iglesia madura. El otro punto es, escuchen bien, ustedes se llaman Iglesia Bautista Latinoamericana, pero en la jerga interna nuestra es la iglesia de los bolivianos. Y mis hermanos, si ustedes quieren llegar a ser una iglesia madura, es hora que se abran a la comunidad a fondo. Empezando por cambiar el frente y tirando abajo o abriendo, porque con esa puertita de Morondanga que está ahí abierta, la gente pasa y dice, ¿y esto qué será? Y se los digo por experiencia, cuando yo tomé el pastorado de la iglesia de Villa Ballester, el inmueble era más o menos parecido a este, nada más que no tenía nada en el frente. Entonces tenía 23 metros y medio de un baldío, que tenía un bruto pino en el medio, y un templito, bastante más chico que este, entre paréntesis, con 2 puertas a los costados, que cuando se cerraban, no se veía ni se escuchaba nada. Así que eso podía ser una iglesia evangélica adorando al Señor, o un grupo umbandista, o uno espiritista. Cualquier cosa podía ser. Y encima el pino, al que lo volamos cariñosamente cuando comenzamos con la primera actividad evangelística para el barrio, que fue poner la carpa del pastor Roberto Croque de adelante. Y entonces yo le dije a la iglesia, hermanos, hay que sacar el pino. Pastor, el pino lo plantó, poco más o menos me decían que lo habían plantado el Señor. Era más sagrado que no sé qué el pino. Entonces, una semana le dije, hermanos, el pino. El domingo siguiente, hermanos, el pino. El tercer domingo, hermanos, el pino. El cuarto domingo había que, en esa semana, armar la carpa. Dije, miren, o me tiran el pino abajo, o mañana vengo yo a tirarlo. Me miraron, dijeron, antes que este loco nos agarre mal, mejor lo tiramos. Lo sacaron. Pero ¿saben una cosa? Recién cuando construimos en el terreno de adelante un parabólico multiuso, la gente del barrio empezó a entrar. Necesitamos abrirnos a la comunidad. Para abrirnos a la comunidad hay que empezar a pensar en términos de los pensamientos de la comunidad que nos rodea. Si la comunidad que rodea a este lugar de adoración al Señor es mayormente argentina, muchachos, hay que empezar a pensar en argentino. Todo estará muy lindo, pero hay que pensar en argentino. Y nos pasa en la nuestra, que cuando alguien despectivamente le dice algo a alguno de los chicos, ¿no es cierto?, que son hijos de bolivianos pero que han nacido acá, dice, no, un momentito, yo soy argentino. Pues entonces como iglesia hay que pensar en argentino. Y hay que usar los términos argentinos y sobre todo los que dirigen. Los que dirigen los cultos tienen que pensar no solo en términos en argentinos, sino en modular y pensar
hablando como entiende un argentino. Fíjense qué cosa interesante. El Señor tomó a los discípulos cuando Él se iba y le dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero los tipos estaban todos tan bien, tan cómodos, tan lindos, con los almuerzos tan ricos de los domingos al mediodía de la latinoamericana, que dijeron, no, está bien, algún día. Hasta que pasó que lo mataron a Esteban, vino la persecución, tuvieron que salir disparando de Jerusalén. Quedaron los apóstoles nada más. Y yo creo que a los bautistas en la Argentina una zarandeada de persecución no nos vendría nada mal. No sé cuántos de nosotros quedaríamos acá adentro, pero que nos vendría fenómeno porque nos haría crecer. Y finalmente, una iglesia madura, y esto no tiene nada que ver con Efesios. Esto es pura y exclusiva responsabilidad de Caramuti lo que va a decir, porque es mi experiencia de ver lo que pasa. Una iglesia madura cuando aprende a respetar, a sujetarse y a sostener adecuadamente a su pastor. Y voy a hacer una salvedad. Lo único que el pastor Toledo me dijo para el mensaje esta mañana es lo que el Señor le ponga en su corazón. Y jamás pregunto cuando alguien me invita cuál es la situación de la iglesia, y mucho menos la financiera. Pero como conozco el paño bastante, supongo que deben correr las generales de la ley. ¿Saben? Las generales de la ley es que en nuestras iglesias estamos acostumbrados a no tener todo lo que es suficiente por la simple razón de que más de uno de los miembros no diezma. Y es interesante recordar lo que pasó cuando los israelitas construyeron el tabernáculo. El Señor le dice a Moisés, a los voluntarios de corazón, no a todos, a los voluntarios de corazón, pedirle la ofrenda de cosas que, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pieles de carnero teñida de rojo, madera de acacia. ¿Dónde lo iban a poner en el desierto? ¿Dónde lo iban a encontrar? Lo tenían en las tiendas. ¿Por qué? Porque antes de salir de Egipto, el Señor les dio gracia a las mujeres, y mientras todo el mundo lloraba la muerte de los primogénitos en pleno velorio, apareció una mujer judía y dice, Señor, mire, nos vamos de excursión a Tierra Santa, no nos da algo, y con tal de que se rajaran, lo único que no les dieron fueron las pirámides por dos razones. Primero, porque era muy pesada para llevar. Segundo, porque si no, nadie hoy iba a Egipto de turismo. Y cuando construyen el tabernáculo, era tal el nivel de la ofrenda que en el capítulo 35, no, el 36, perdón, Moisés tiene que suspender la ofrenda porque vinieron los encargados, vino el tesorero de la iglesia a decir lo que a mí me encantaría escuchar alguna vez en una iglesia. Decir, hoy no se levanta ofrenda porque tenemos tanto que no sabemos qué hacer. Y entonces dice la versión Reina Valera, así le fue prohibido al pueblo seguir ofrendando. Ahora, en este marco, mis hermanos, una de las costumbres latinoamericanas es sostener mal a los pastores. En primer lugar, no respetarlos. Se llame como se llame, el pastor es el pastor. Él recibió el llamado del Señor al pastorado, no ustedes. Lo único que la iglesia ha hecho es reconocer el llamamiento. Así que, un marco de respeto y un marco de sujeción. Los bautistas estamos acostumbrados a discutirles a nuestros pastores todo lo que se nos da la gana.
Cuando yo era tesorero de una de las iglesias acá de Capital Federal y tuvimos una de las tantas cosas que pasaron en la economía argentina que se llamó el Rodrigazo en el año 75, tuve que discutir 45 minutos con los diáconos de mi iglesia para que aprobaran el ajuste que yo suponía mínimo tenía que recibir el pastor. Y afortunadamente lo aprobaron esa noche. Al día siguiente me aparece el presidente del cuerpo de diáconos y me ve en una actividad que teníamos en el templo. Me dice, qué suerte que te encuentro, anoche no pude dormir. Y le digo, ¿qué les pasa? El presupuesto ese que presentaste va a ser imposible de cumplir. Y yo que lo conocía como si lo hubiera parido y fuera mi hijo, aunque el tipo me llevaba como 30 años, le digo, ¿y usted qué ajustaría? El sueldo del pastor. Y en uno de los pocos raptos de lucidez que yo he tenido a lo largo de mi vida, le digo, dígame una cosa, ¿usted es diezmero? Por supuesto, me dice. Le digo, entonces, ¿por qué no se deja hinchar un poco con el asunto? Usted está cobrando ahora, antes de lo que le van a aumentar después del Rodrigazo, más de lo que el pastor va a recibir con el aumento que queremos darle ahora. Mis hermanos, es lamentable la situación general de muchas iglesias que han dejado tranquilamente que sus pastores pasen necesidades. El que ustedes tienen no les va a abrir la boca en la vida. Si algo lo conozco es saber que no va a decir, así se esté muriendo de hambre, no tenga un gramo de arroz en la casa, no se lo va a decir. Pero ustedes son responsables de tener un pastor con una familia que tiene que estar bien sostenida con todo lo que eso implica. La historia, lo que yo he podido ver de lo que pasa en las congregaciones bautistas de la Argentina es que las que han crecido exponencialmente son las que resolvieron el tema del sostén pastoral, dieron instrucciones a la tesorería de cómo tenía que hacerlo y nunca más lo discutieron en ninguna asamblea administrativa. Y eso les trajo crecimiento y madurez a la congregación como parte integrante de todos los puntos que yo les he mencionado. Ahora, como dice Efesios, Dios está sobre todos, es el Padre de todos y sobre todas las cosas está en todos. Y todas estas cosas son para que todos podamos llegar a un mismo nivel de crecimiento, que es mucho más profundo que el simple tema de los exámenes bíblicos. Es literalmente un estilo de vida. Vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia es un estilo de vida. Y eso es lo que yo les deseo a ustedes en este tiempo. Que tengan un estilo de vida. Que al ser confrontado con la palabra, no tengan que cambiarlo, porque es el estilo de vida que surge de la palabra. De tal manera que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y cierro de esta forma. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 70? ¿Cuántos hay mayores de 70? 7-0. 71. Bien. Hermana. A ver quién da más. Bien, 2. ¿Alguien más? ¿Usted había levantado la mano porque es la mayor de 70? ¿Va a cumplir 70? Ah, pero todavía no es mayor de 70. Bueno, ¿quién más? Ah, por allá. Perfecto. 3, 4. Bien. Quiero decirle que yo también soy mayor de 70. Yo voy para los 72 ya. Bien.
Si a mí me dicen, pastor, ¿usted qué espera para dentro de 10 años? Y yo se los cuento, alguno va a decir, pero usted es un exagerado. Usted dentro de 10 años va a tener 81 años y medio. Ya va a estar más cerca del arpa que de la guitarra. Es cierto. Pero yo cuando llegué a mis primeros 60 dije, ¿por qué no puedo vivir otros 60 más? Si Moisés llegó, ¿por qué no voy a llegar yo? Así que el Señor sabe que yo antes de los 120 no tengo ningún interés en irme allá, por más que cante cuando el Señor me llame a su presencia, como en la última estrofa del himno, Señor mi Dios. ¿Okay? No tengo ningún apuro. Me faltan todavía 48 años y medio para ir a la presencia del Señor, teóricamente. O sea, tengo muchas cosas para pensar. ¿No es cierto, hermana? Usted no tiene ningún apuro tampoco. Hay tantas cosas para hacer por el Señor acá. Bien. ¿Y los que no llegaron a los 20? ¿Quiénes son los que no llegaron a los 20 todavía? Los que tienen menos de 20. Levanten la mano todos los que tienen menos de 20. Muchos más. Muchos más. Perfecto. A ustedes que tienen menos de 20. Dentro de 10 años, cuando cumplen 32, ¿cómo quieren ver a la iglesia? A los que ya tenemos más de 70, la cosa se nos acorta. Pero los que tienen menos de 20, dentro de 10 años, recién van a estar terminando la adolescencia. ¿Cómo quieren ver a la iglesia? ¿Y los que tienen más de 20 y menos de 30? ¿Quiénes son los que tienen más de 20 y menos de 30? También unos cuantos. ¿Cómo quieren ver a la iglesia dentro de 10 años? ¿Van a seguir con este mismo edificio dentro de 10 años o van a construir una catedral para 3.000 personas como mínimo? Bien, la felicito a la hermana que levantó la mano así. ¿Usted en qué franja etaria está? ¿Entre los 30 y los 40? ¿Entre los 40 y los 50? ¿Entre los 5 y los 10? Entre los 40 y los 50. Bien, perfecto. No, está bien, déjalo ahí. Ya tenemos. Creo que saben a dónde estoy apuntando. Ahora, hagan silencio y déjenme terminar. ¿Saben una cosa? La iglesia nunca va a ser distinto de lo que ustedes mismos quieren llegar a ser a nivel personal. Si en forma individual no toman la Biblia en serio y se someten a ella y viven con coherencia. ¿Saben cómo se dio cuenta mi jefe en el servicio militar que yo no era católico? Porque no decía malas palabras. Yo no había tenido que ni abrir la boca. Pero el tipo un día me dice, usted no es católico, ¿no es cierto? Le digo, no, ¿y usted cómo sabe? Porque usted no dice malas palabras. Cuando nuestro sí es sí, cuando nuestro no es no, cuando la palabra regula nuestras acciones, entonces nosotros podemos llegar a cosas extraordinarias. Y cuando individualmente llegamos a cosas extraordinarias, la iglesia también llega a cosas extraordinarias. Porque todos estamos metidos en el mismo barco. Así que si nos perdemos medio en la lontanásica del tiempo, por lo menos para los 32 volvemos. ¿Está bien? El pastor Toledo va a tener unos años más, pero va a seguir siendo el pastor de la iglesia. No, o si no, para hacerla más simple, cuando inauguren la catedral, me invitan que yo vengo y predico otra vez. ¿Está bien? Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga.